Hola, hola, muy buenas noches. Es un placer compartir con ustedes este espacio aquí por Mega TV. Hoy queremos hablarles nuevamente del censo, un tema del que mucha gente está hablando, un tema que incluso hay muchas personas que están esperando en sus casas por los censistas. Queremos abordar el tema desde una mirada más científica. Vamos a hablar con la demógrafa María Victoria Heikel para conocer el valor que tienen estos datos de recuperación que está haciendo el INE en este momento, cuando la idea es tener una radiografía de 24 horas para conocer la población en nuestro país. Este es uno de los temas que te planteamos esta noche aquí en El Descargo. También vamos a hablar si fracasó o no el voluntariado en nuestro país con relación al censo. Vamos a hablar con Mariano Vareiro, el expresidente del Consejo Nacional de Voluntariado de nuestro país. ¿Faltó arenga, faltó compromiso o faltó realmente viáticos y organización? Es uno de los temas también que vamos a plantear esta noche aquí en El Descargo. Y por cierto, vamos a terminar el programa con una entrevista aquí en los estudios de Mega TV sobre la organización de una manifestación nacional el 1 de diciembre que hacen las personas con discapacidad. Todo esto esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y el tema del censo es un tema que sigue dando que hablar y sobre todo lo que tiene que ver con la recuperación de datos en el que trabaja en este momento el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. ¿Por qué queremos hablar de este tema? Porque hay muchas cosas que nos preguntamos. Si la recolección de datos se estableció en hacerlo en 24 horas, si sigue valiendo esta recuperación de datos en términos estadísticos desde una mirada más científica, para conocer un poco la percepción que tienen los profesionales en esta área, los demógrafos. Estamos en comunicación con la señora María Victoria Heikel. Ella es demógrafa y también investigadora en temas de población en nuestro país. Muchísimas gracias por atendernos, señora María Victoria. Hola María Cristina, muchas gracias a ustedes por el contacto. Es un gusto compartir este espacio contigo y con la audiencia. María Victoria, la gente se pregunta a raíz de esto, ¿por qué se estableció, por ejemplo, 24 horas para hacer el censo y ahora igual se puede validar los datos que se recogen con este programa de recuperación de datos del que habla? Desde un punto de vista científico, ¿cuál es el valor que tiene y cuánto se podría afectar los resultados finales, esta recuperación que se va a hacer en forma paulatina? Y también la gente se confunde, ¿por qué el censo se hace en 24 horas en algunas zonas y en otros lugares se puede hacer en 2 semanas, como es el caso del censo indígena y también el censo campesino? Bueno, hay que entender la lógica de lo que es la estadística demográfica. El comportamiento de las personas no varía muy rápidamente como pueden variar otras variables de las ciencias sociales. Digamos, un embarazo, un matrimonio, una defunción, son procesos que pueden cambiar mucho de un momento a otro. Por eso es que la recolección de información sobre población se hace en un solo día para tener una fotografía. Fíjate que en el día 9 podría una familia estar compuesta por mamá y papá y en el día 10 resulta que nació el primer hijo. Entonces es una familia distinta. Entonces, para tener criterios científicos es importante que como que nos pongamos todos de acuerdo y saquemos la fotografía en el mismo momento. Esto es teóricamente lo que se recomienda para el censo de población. Hay algunas comunidades como las comunidades indígenas o las comunidades rurales que están muy distantes, que no se logran fotografiar o censar todas en el mismo día. Podría ser que lleve más tiempo que el censista alcance ese hogar y pueda tomar los datos. Ahí la recomendación científica es preguntar a la familia sobre lo que ocurría, en este caso, el 9 de noviembre pasado. Pero eso tiene sus errores. Entonces, lo que se espera es que más del 90% de la información se recoja toda de una vez en un mismo día. ¿Y qué pasa si no se recoge qué es lo que pasó en Paraguay? De acuerdo a estas consideraciones científicas que nos haces, los censistas que ahora están trabajando en la recuperación de datos deberían preguntar cómo estaba esa familia el 9 de noviembre pasado. ¿Se preguntará de esa manera o los censistas en las áreas indígenas
¿Cuál es la información que tenés al respecto de cómo se maneja o se manejó estas circunstancias? Eso se va a evaluar internacionalmente, eso lo hace Naciones Unidas. Hay una conferencia estadística internacional que es la que evaluó nuestro censo 2012 con los resultados que todos conocen y que va a evaluar este. Yo creo que una cobertura de cerca del 81% el día del censo no es suficiente. Y cuanto menor es la cobertura, o sea, cuanto más grande es la cantidad de población que hay que censar en el periodo de recuperación y cuanto más largo es el periodo de recuperación, más probabilidad de errores hay. Hay que pensar el censo como la herramienta estadística más importante que tiene el país. Fíjate que en la definición de Estado hay dos variables que son fundamentales: la población y el territorio. Y en el caso paraguayo, ni una ni otra está bien contabilizada. Sabemos que de territorio hay títulos de varios pisos, que 400 kilómetros, que 480, o sea, no hay un dato cierto en cuanto a territorio y tampoco hoy sabemos cuánto es el dato cierto con respecto a población. Entonces, desde el principio, para lo que sirve esta herramienta, que es una herramienta, te repito, fundamental, estamos con algunas dificultades que deberíamos superar técnicamente. ¿Y cómo se podría superar eso? Ayer en el informe que el director del INE daba ante el Congreso Nacional, hablaba de un 87.3% de datos recogidos y aproximadamente en 11 días se tendría ya toda esa radiografía, pero de 11 días posteriores al 9. No sé si el INE va a preguntar, como bien recomendás, qué pasó y cómo estaba esa familia conformada el 9 de noviembre, porque con esa explicación me queda claro que la fotografía tiene que ser todo del mismo momento para que tenga el valor real de población. Sí, y como te decía, cuanto más tiempo pase y más población haya que censar, los errores se van a ir sumando acá. Hay que ver cómo se preparó el censo. Yo creo que el censo tuvo algunas dificultades de tipo logísticas y otras dificultades de tipo de procedimiento. En cuanto a la logística, hasta el año 2002, el censista era del magisterio, o sea, principalmente maestras, pero estudiantes de últimos cursos también, y se cubría toda la población. A partir del 2012 y en el 2022 se tuvo voluntarios, muy entre comillas lo de voluntarios, y se pagó un viático. Y esto, a mi criterio como demógrafa, creo que no funcionó. Se recurrió nuevamente a la fuerza pública, a la policía, a la Fuerza Armada para completar más o menos, pero no estuvo bien programado. Yo creo que faltó mucho ejercicio logístico para hacerlo con encuestadores independientes. A mi criterio, el censo es una carga pública, por lo que te decía yo de la definición del Estado y de un montón de otras políticas públicas que se pueden hacer a partir del censo. Digamos, ese problema de contratar voluntarios acarrea también los problemas de capacitación. Entonces, hubieron problemas logísticos y hubieron problemas de procedimiento también. ¿Por qué se dejó de trabajar con los maestros o con los futuros maestros? O incluso se podría trabajar con las personas que cumplen una función pública, que ese día estaban todos liberados del trabajo. ¿Por qué se dejó de trabajar con ese sector y se apela al voluntariado? Habría que ver cómo lo están haciendo otros países y cuáles son los países que siguen pensando en el censo como una carga pública o como una semicarga pública, porque si vamos por el sector público únicamente, no es carga pública para todos, o sea, para todos los ciudadanos. Hay países que incluso están pensando en hacerlo como en línea, como una encuesta virtual. Pero yo creo que hay que repensar si este esquema del voluntariado funciona, si tenemos que volver al magisterio. Lo que pasa es, Cristina, es que las escuelas están distribuidas en todo el país. O sea, si hay algún mapa institucional que cubre gran parte del país, esas son las escuelas. Entonces, por ahí había como una ventaja de trabajar con ellos. No conozco exactamente cuáles fueron los motivos por los que esto cambió,
pero sí puedo ver los resultados. Los resultados no son los resultados que esperábamos. ¿Y cuáles son los primeros efectos de unos resultados negativos, por ejemplo, teniendo en cuenta los resultados del 2012 y ahora hacia dónde vamos con estos resultados? ¿Cómo afectó el pensar en una política pública? Me decían algunas personas que están formando una manifestación el 1 de diciembre que son familiares de personas discapacitadas y, por ejemplo, en el censo de ahora no se pregunta qué tipo de discapacidad tiene una persona. Y ella es de Juan León Mallorquín, ahí en Caguazú, Alto Paraná, en esa zona, y me dice, nosotros no tenemos ni una sola persona que pueda de alguna manera ecualizar los audífonos o arreglar los audífonos. No sabemos cuántas personas con discapacidad auditiva hay en ese departamento, cómo pensar en tener una persona especialista en audiología en ese lugar. Todo ese tipo de problema acarrea no hacer bien el censo. Mira, sí, acarrea muchos problemas de políticas públicas y acarrea otros problemas de tipo estadístico, porque fíjate que ahora van a venir las contiendas electorales y todo el mundo quiere hacer una encuesta, una encuesta política, ¿no? Y para hacer una encuesta necesitas una muestra. Y para hacer una muestra necesitas el conteo de la población. Tienes que saber cuántas personas viven en cada comunidad para hacer una muestra. O sea, la muestra no es que se toma un pedacito de cada población, sino que se toma una proporción de la población. Y eso tiene que ver con la población total de cada uno de los lugares. Entonces, desde el principio ya partimos con problemas. En términos de políticas públicas, déjame decirte, específicamente para lo de discapacidad, conozco muy bien el trabajo de Teo, conozco el trabajo de las organizaciones y es legítimo, pero en mi caso sí me preguntaron si yo sufría de algún tipo de discapacidad. Por supuesto, respondí que no, entonces no sé si al responder que sí hubiesen hecho más preguntas, pero en mi caso sí se preguntó. Yo creo que sería muy bueno que el INE publique la boleta censal que se usó o que la alce en su página web, de modo que esté al acceso de todo el mundo. Yo creo que también influyó mucho en la crispación de la gente la forma en que se publicitó el censo, porque como que yo sentía muchas expectativas. O sea, el censo va a solucionar todos nuestros problemas de calidad de vida. En realidad, el censo hace muy pocas preguntas, muy pocas preguntas. Y así está pensado y así sirve, así es útil. El censo tiene que identificar dónde está la gente, eso sí. Y algunas cosas muy globales, como si hay migraciones, la edad de la gente, su estado civil, niveles de mortalidad materna, que son muy difíciles de determinar y que este censo sí preguntó. Entonces, esas son las preguntas del censo, que de ahí después se puedan hacer estudios sobre informalidad, sobre seguro social, sobre necesidad de cierto tipo de disciplinas para discapacidad. Eso es lo que viene después del conteo. Y yo creo que en la publicidad del censo hubo una suerte de alentar expectativas que el censo en sí, con la boleta censal, no las puede responder de manera inmediata, sino que son los estudios y las políticas que se hacen después las que responden a esas necesidades. Entonces el nivel de frustración de la gente estuvo como exacerbado por estas campañas previas que se hicieron, a mi criterio. Muchísimas gracias, señora María Victoria Heikel, por compartir con nosotros sus consideraciones de una mirada muy científica, porque realmente las expectativas que nos generamos respecto al censo y lo que pasó después creo que tiene una directa relación con el nivel de frustración que hubo, y así es que por eso queríamos tener su mirada más científica sobre este tema. Muy amable con Mega TV. Gracias, María Cristina, cuando quieran a las órdenes. María Victoria Heikel, ella es demógrafa y especialista en investigaciones de población en nuestro país. Me quedo con dos datos que remarcó y que creo que de alguna manera define la importancia de que ese censo se haga en las 24 horas fijadas. Y es que es la radiografía del momento. No sabemos cómo estará esa familia 8 días después, 15 días después, porque no sabemos cuándo va a terminar realmente esta recuperación de datos. Y lo ha señalado claramente, un porcentaje que no llega al 90% no puede ser considerado
como un valor a la hora de pensar en números y estadísticas para hablar de la población en nuestro país. Y este dato final que remarcaba, incluso en las encuestas de políticas que se hacen ahora, posiblemente a veces los errores que se tienen que ver con esa base de datos que se tomó en el 2012 y que fue un censo criticado por las falencias que tienen con relación al alcance que tuvo y al porcentaje de población al que se llegó. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con Mariano. Él es Mariano Vareiro, él es representante del Consejo de Voluntarios de nuestro país, también para saber en qué falló el voluntariado, por qué tantas personas dejaron de asistir. ¿Faltó arengar? ¿Faltó pagar el viático? ¿Qué pasó? ¿Por qué faltaron tantos? A la vuelta de la pausa te lo contamos aquí en El Descargo. Y como ya les adelantábamos en este blog, que vamos a hablar con el señor Mariano Vareiro, el expresidente del Consejo Nacional de Voluntariado de nuestro país. Y el 9 de noviembre, cuando íbamos cerrando el censo, me acordaba de sus palabras y sus preocupaciones, señor Mariano. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, María Cristina, por la oportunidad de estar en contacto con los televidentes del Descargo, por permitirme compartir esta tarde. ¿Y por qué me acordaba de usted del 9 de noviembre? Porque recuerdo que unos días antes, tal vez una semana antes, hablábamos de su preocupación de cómo se estaba organizando el trabajo con los voluntariados. Por ejemplo, ese día pareciera que todo el fracaso del censo y de que no llegamos ni siquiera al 90% de cobertura sería responsabilidad de todos los voluntarios. ¿Cuál es su mirada al respecto a estas horas, a estos días de aquel 9 de noviembre? Sí, gracias por permitirme hablar como presidente del Consejo Nacional de Voluntariado de Paraguay, entidad creada por la Ley 6060/2018, cuyo consejo integran 5 representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Poder Ejecutivo, un representante de la Universidad Nacional, un representante de la Universidad Privada y 7 representantes de organizaciones de la sociedad civil de Paraguay electos por sus pares. Sin lugar a dudas, la participación del voluntariado ha sido importante. Si bien la posición del INE, cuyo titular Ojeda, se refirió de que el fracaso fue la ausencia de voluntarios y voluntarias o no tener la cantidad que él creía que tenía, se enfoca más bien a un trabajo deficiente en la planificación del trabajo con voluntarios. Sin lugar a duda, María Cristina, en materia de voluntariado, el INE, como entidad especialista en estadística, no recurrió correctamente a las instituciones especialistas en materia de voluntariado. Ellos no son especialistas en materia de voluntariado. Nosotros nos hemos reunido desde el vamos con el INE. La primera reunión lo tuvimos en el mes de septiembre con el propio Iván y su equipo, más el equipo de CONAVO. Y desde ese momento le planteamos lo siguiente al señor Ojeda, y eso está grabado, está inclusive en las páginas del INE, de que todo el proceso del censo en materia de voluntariado tenía que ser un trabajo conjunto del CONAVO con el Instituto Nacional de Estadística, INE. Le decía yo en unas palabras no muy técnicas, pero una palabra bien política, de que donde él estaba y hablaba de censistas o de personas que tienen que relevar datos, tenían que estar un representante del CONAVO. Tenía que estar el presidente del CONAVO o la vicepresidenta o las personas designadas de CONAVO en la conducción y en la coordinación principal de esta actividad, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel barrial. Sin embargo, en este proceso que se llevó adelante, en ningún espacio pudo participar más allá de conversaciones que nos pedían: búsquenme voluntarios, no tienen ustedes 10.000 voluntarios, no tienen ustedes 15.000 voluntarios. No nos permitió trabajar como institución creada para coordinar en materia de voluntariado la coordinación del plan territorial de trabajo. No nos permitió trabajar lo que establece la ley. La ley establece, por ejemplo, y que se incumplió, y manifiesto realmente preocupación porque se incumplió el artículo 9 y 10 de la ley 6060/2018,
que obliga a toda institución que incorpora voluntarios a firmar un acuerdo común o un contrato, en este caso, donde esté clara cuál va a ser la función del voluntario y cuál va a ser la función del ente que incorpora voluntarios. Sobre Y ese además punto, de eso, señor Mariano, sí, cómo no. no se firmó ese contrato. Recuerdo que en aquella entrevista, una semana antes del censo, hablábamos de la importancia de ese contrato, que ese contrato quedaba incluso como un documento para el currículum de las personas, como un documento que testifique ese servicio de voluntariado. No se hizo eso. No se hizo, María Cristina, el acuerdo común. Los voluntarios, los llamados censistas, ¿verdad?, se fueron sin dar cumplimiento al artículo 9 que voy a citar para que vea que nuestra posición es de defensa de una ley que obliga a toda persona que incorpora voluntario a firmarla. Dice en el artículo 9, entre las obligaciones que tienen las personas que incorporan a voluntario, la firma del acuerdo básico común, que deberá ser por escrito y en forma previa al inicio de las actividades entre las organizaciones de voluntarios y voluntarias, que se deberá entregar una copia del ejemplar a cada una de las partes. Y también establece esta ley la obligatoriedad de que todo voluntario tenga un seguro médico y un seguro de vida. No han tenido seguro médico, no han tenido seguro de vida, no han firmado el contrato o el acuerdo común, han incumplido la ley de voluntariado y han improvisado en materia de voluntariado. Una vez más, porque no es la primera vez que en materia de censo se improvisa, pero ahora tenemos una ley que tiene ya 4 años de vigencia, que es una ley que conversamos en aquella oportunidad cuando se iba a iniciar la tarea de censo, de la importancia del cumplimiento del acuerdo básico común. ¿Por qué pudimos lograr con otras actividades como los Juegos Odesur, donde se movilizó más de 9.000 voluntarios y se seleccionó 4.000 voluntarios, se pudo implementar el acuerdo básico común sin ningún problema y salieron exitosas las acciones? Porque las acciones no es te ofrezco 100.000, 200.000, es darle importancia al aporte del tiempo, de la vida de una persona que dedica a un proyecto nacional. Nosotros coincidimos que el censo es una actividad demasiado importante para el Paraguay, y no solo para el Paraguay, sino para el mundo, para hacer políticas públicas, para conseguir fondos, para conseguir cooperación internacional. Es más, el CONADO 24 horas antes del censo hizo un comunicado público instando a la gente que se deje censar, que reciba a los censistas, que acompañe a los censistas. Sin embargo, la institución que tiene la cantidad de recursos que tuvo el INE ha improvisado. Lastimosamente tengo que decir, porque me duele mucho hablar de esta manera en materia de censo, lastimosamente. Y no se puede más improvisar porque hay una ley que te obliga a no improvisar, te obliga a firmar un contrato, te obliga a darle seguro, te obliga a darle cobertura. No podés darle a una persona que está haciendo una tarea de voluntariado un paquete de galletitas y un chocolín de 200 ml. Con un chocolín de 200, disculpe que hable de la marca, y con una galletita tenían que aguantar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde termina el trabajo del voluntario censista, que empieza 1 hora antes del censo y 1 hora después del censo, ¿verdad? Sí, y ahora nuevamente están convocando a los censistas ni siquiera creen de que en la convocatoria que le van a hacer para hacer el segundo censo, de que le van a pagar lo mínimo, el estipendio de 100.000, 200.000 guaraníes, que hay una cantidad de denuncias de que todavía no se le acreditó a la gente. No, de Cuando hecho, se le incorporó a la gente, se le dijo que se le iba a acreditar al día siguiente o en el mismo día. Claro, lo que yo creo que es la falta de esa firma de contrato está generando un montón de problemas, porque ahora no se está pagando porque hay una ficha o las fichas fueron abultadas, entonces no se sabe a quién hay que pagar. Sin embargo, si había un contrato como el que usted acaba de mencionar, que por ley se debe firmar con la gente que va a ser voluntaria, entonces ese sería un documento para poder cobrar ese viático. Ahora hay unas planillas que fueron denunciadas porque fueron abultadas, pero la gente del INE ha dicho no hemos pagado justamente porque se abultó. Ahí el documento que podría de alguna manera refrendar que hubo ese servicio y ese compromiso, ese documento. Y con relación a cómo armar un equipo de voluntariado, yo creo que tiene que ver con un acuerdo, con un reconocimiento, esa arenga que me parece que aunque no sea un equipo militar, una arenga de involucrarse, de generar compromiso, no solamente pasa por ponerle la mochila que dice censo. Ese tipo de cosas pasó con la gente que participó. Realmente no hubo la construcción de ese equipo, que aunque sea un equipo de voluntariado, se debe construir motivacionalmente, creo.
Así mismo, María Cristina, te voy a contar algo terrible. La gente que se inscribió para el censo, no era obligatorio ser formado antes del censo. No era obligatorio estar en esa charla motivacional, en esa charla explicativa. Por eso mucha gente se fue a improvisar en las casas. Se fueron a tocar timbres, autocompletaron las fichas. No, los que tenían que capacitar no estaban capacitados, improvisaron. Los supervisores que tenían que supervisar a los censistas tampoco tenían la capacidad como para supervisar correctamente por la falta de capacitación y sensibilización. Probablemente no es, si no se le daba 100.000, pero si se trabajaba sobre lo que implicaba patrióticamente la acción, lo que implicaba ser voluntario en el Paraguay, el reconocimiento posterior que iban a tener más allá de un reconocimiento monetario que corresponde, porque la ley establece de que el censista o la persona voluntaria tiene que tener condiciones económicas para movilizarse. Muchos de los censistas tuvieron que movilizarse en Uber, todavía no le repusieron, muchos son jóvenes, estudiantes que abandonaron su trabajo, abandonaron su actividad o su descanso por las 40 o 50 horas que le iban a dar, que todavía no le dieron la certificación. O sea que se improvisó mucho. Yo no entiendo por qué, con qué fin, porque habiendo una entidad creada por ley en funcionamiento que podía haberle ayudado de manera gratuita, lo desaprovecharon. Y en materia de voluntariado, lastimosamente todavía se sigue improvisando. No se puede improvisar en materia de voluntariado. El trabajo del voluntario es un trabajo altamente especializado, un trabajo que tiene que tener condiciones sociales, psicológicas, de apoyo, de acompañamiento. ¿Cómo Odesur pudo mantener 15 días a sus voluntarios en el terreno? E implementaron programas de incentivo. Por ejemplo, le regalaban un día un pin, al día siguiente le regalaban, no sé, un hopi. O sea que había todo un programa que tenía que ver con la autoestima, con el bienestar. Sin embargo, acá se le llamó al barrer a la gente. Pensaron de que la gente feliz iba a sumarse al censo, porque el censo es bueno, es lindo, pero si la gente no entiende que es bueno y es lindo y sabe en qué le va a modificar su vida teniendo información el Estado, es difícil. Y eso no se trabajó con los censistas. Pero sí la ciudadanía estuvo esperando. Yo te cuento a modo de comentario de que hasta hoy estoy esperando en el barrio San Blas de la ciudad de Asunción. Loma Putá, mi censista, todavía no entró en mi cuadra. Estamos hablando ya después de 8 días del censo. Todavía no tengo. Y conste que soy una persona conocida, hice publicidad, mi calle tiene nombre, mi casa tiene número, es una calle reglamentaria. Aún así no tengo la suerte de ser censado y constituirme en un número que pueda servir para políticas públicas. Entonces, concluimos un poco nosotros como CONADO de que no se puede seguir obviando a las instituciones creadas por ley, a las instituciones especialistas en estos temas. Nosotros somos muy respetuosos del procesamiento de números que hace el INE, pero también somos muy celosos de nuestra trayectoria y trabajo en materia de voluntariado, que nos posiciona como una entidad también de carácter nacional y, como dice la ley, una entidad gubernamental mixta de composición por parte del gobierno y por parte de la sociedad civil. Realmente es una lástima porque hubiese sido fantástico poder celebrar, llegar al 90% de la población que se estimaba, de los números que se estimaba, y hacerle un reconocimiento a los voluntarios, porque aunque es una carga pública esto de hacer el censo, en este caso se recurrió a los voluntarios y era una magnífica oportunidad realmente de reconocer el trabajo del voluntariado. Pero faltó esa construcción de equipo, esa arenga motivacional, que creo que es lo que sobró en los Juegos Odesur. Y nos acaba de decir la demógrafa María Victoria Heikel, ahora que usted menciona que todavía no fue censado 8 días después, que el censista que llegue a su casa le debería preguntar cómo estuvo su casa ese 9 de noviembre, cuántas personas forman parte, porque claro, los números cambian. La radiografía del 9 de noviembre en su familia puede ser todavía la misma, pero hay otras familias que pudieron cambiar, que ya tuvieron un nacimiento 2 días después o un fallecimiento. Entonces los números cambian, se pudo haber vendido parte de la casa y el terreno ya no es totalmente de esa misma familia. O sea, la radiografía que se toma 8 días o 15 días después puede cambiar. Por eso que los números que se recogen en la recuperación no son del todo fiables para decir que esto es el censo del 9 de noviembre.
Asimismo, María Cristina, primero luego agradecerte porque ningún medio le dio voz a los voluntarios, ¿verdad? Como entidad que representa a los voluntarios del Paraguay, como CONAVO, entidad creada por la ley 60/2018, celebramos de que a través de tu programa podamos multiplicar en los diferentes medios la posición de los voluntarios. Los voluntarios están golpeados, cansados, desilusionados porque el Instituto Nacional de Estadística improvisó en este tema. Lastimosamente, muy pocos voluntarios están felices. Ayer justamente teníamos una reunión y hablábamos voluntarios que están trabajando en otras organizaciones, cómo se sentían con el tema del censo, ¿verdad? De ninguna manera fueron acompañados como tenían que ser, sin embargo, le pusieron gana y pila. Si hoy se llegó al 70% que ellos dicen, es gracias nuevamente al paraguayo sufrido, paraguayo comprometido. Pero eso no había ninguna necesidad de ser sufrido, comprometido, gastar lo que uno no tiene, gastar quizás su semana para su almuerzo ese día del censo. No tenía que suceder teniendo los recursos necesarios, teniendo la estructura y teniéndole al CONAVO a quien se le omitió en este proceso, lastimosamente, teniendo toda la voluntad nuestra. Lastimosamente decimos nosotros porque nosotros como organización de la sociedad civil mixta con el gobierno queremos que las cosas salgan bien, peleamos todos los días para que las cosas salgan bien. No es un problema con el presidente de la República, no es un problema con el director del INE, es un problema con las instituciones que quieren improvisar en temas que no saben, habiendo otras instituciones con trayectoria. En el caso del CONAVO tenemos compañeros que tienen más de 30 o 40 años de trabajo de campo en materia de voluntariado. Tenemos organizaciones que están acompañando, pero en zonas vulnerables. Se improvisaron en los barrios, por ejemplo, en algunos lugares no llegaron los censistas porque no conocían el barrio. Le llevaron en otro barrio que no conocían y le decían, no, entra ahí, es peligroso. Entonces las personas de los barrios populares en muchos casos no fueron censados porque era una zona peligrosa. No se manejó, no se tenía mapas precisos. La gente bajó de Google los mapas. Entonces no habían actualizaciones de mapas 100%, o sea que se improvisó mucho en materia de cartografía, en materia de voluntariado, en materia logístico y en materia de planificación del trabajo en territorio. Muchísimas gracias por sus consideraciones, señor Mariano. Estamos a las órdenes, la mega cadena de comunicación a disposición del Consejo de Voluntariados del Paraguay y de todos los voluntarios. Muy amable por compartir su visión con nosotros. Muchas gracias al Descargo por permitirnos llegar a tantos paraguayos y paraguayas y agradecerle a todos los colegas voluntarios que hicieron un tremendo esfuerzo a pesar de la ineficiencia de las instituciones que tenían que brindarle el soporte. Muchas gracias. Gracias a usted, Mariano Vareiro, presidente del Consejo Nacional de Voluntariado de nuestro país, que son responsables los voluntarios de haber llegado a ese 70%, pero por supuesto nos faltó mucho y como nos decía la señora María Victoria Heikel, demógrafa con quien hablamos esta noche también aquí en el Descargo, se necesita llegar al 90% en las 24 horas que se toma la radiografía para que el censo tenga el valor que se espera de un estudio poblacional de esta naturaleza. A la vuelta de la pausa tenemos otros temas aquí en el Descargo. Y esta noche vamos a cerrar el programa en compañía de la señora Adriana Bueno de Montoya. Ella está formando parte de una organización que convoca a una movilización nacional para el 1 de diciembre de personas con discapacidad de todo el país. Y me decía que detrás de esta organización hay más de 100 organizaciones que están de alguna manera involucrados en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y es la primera vez que creemos hay una convocatoria de esta envergadura. Señora Adriana, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Cuéntenos los detalles y los reclamos que van a presentar este 1 de diciembre y creo que la sentata va a ser ante el Congreso Nacional. Sí, se eligió realmente el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad. Y se eligió el 1 de diciembre porque pues, es la sesión del Congreso. Y la idea nació de hacer un manifiesto y de hacerlo llegar al Congreso. ¿Cuál es el objetivo de ese manifiesto? Inicialmente es que realmente todos los días la gente se plaguea de que tenemos muchas leyes fantásticas,
pero no se cumplen. O sea, está la ley de educación inclusiva, está la ley de accesibilidad, está la ley para que todos los medios tengan intérprete de señas. O sea, en el papel todo eso es demasiado fácil. Y no se cumple, ninguna se cumple. Está la ley del 5% de funcionarios públicos que no se cumple. Está otra ley que es el incentivo fiscal, tampoco se cumple. El del pasaje. El del pasaje tampoco se cumple. O sea, todas las leyes están y son lindas y en el papel son fantásticas, pero no se cumplen. Pero entonces la manifestación no debería ser ante el Ejecutivo, porque si las leyes están, ¿qué le van a pedir al Congreso? Y pues el Congreso tiene que hacer cumplir también, o sea, porque no se cumplen, ¿por qué? Existe un plan de acción nacional, ¿cierto?, que se hizo en el 2013, 2015 a 2030 supuestamente es el plan de acción nacional. Y tiene todos sus indicadores, tiene todo. Las organizaciones del Estado deberían incluir programas y proyectos. Cada uno de los ministerios debería tener programas y proyectos para personas con discapacidad. Y están los indicadores para hacerlo, pero todavía no. Los indicadores se han construido 2 veces. Porque la primera vez dijeron que no eran técnicos, y todo esto con ayuda de la cooperación internacional. Entonces, 2 veces, la segunda vez ya tenemos y apenas ahora dijeron, bueno, este podría ser, pero estamos de 2013 a 2022, pasó muchísimo, casi 10 años. Esos indicadores, esos datos ya habrán cambiado totalmente. Pues ya volvieron a cambiar, en 2019 se volvieron a hacer y ahora recién van a ponerlos, pero ya no entraron, por ejemplo, para 2023, es como falta de voluntad. Porque si no hay proyectos, pues entonces no hay presupuesto. Entonces, si tú te acercas y dices, ay, sí, pero es que no tenemos presupuesto, pero nunca se hizo un proyecto. Entiendo. Y este es el momento en el que el Estado también, o en el Congreso Nacional, se está tratando el presupuesto. ¿Ustedes han tenido alguna participación con alguna de las comisiones asesoras a la hora de abordar el presupuesto? No, realmente ahora no estamos con el tema. Yo por lo menos no estoy. No sé si hay algunas otras organizaciones pero muchas veces hemos... o sea, si no hay un proyecto, ¿cierto? Si vamos a pelearnos, por ejemplo, en educación, pero tiene que haber un proyecto. Algo por qué pelear, ¿verdad? Sí, que tenga los indicadores de discapacidad para poder pedir sobre eso, pero si no están los indicadores, pues no. Allí justamente tenemos la convocatoria, 1 de diciembre, nada para nosotros sin nosotros. ¿Qué significa eso? Que están pidiendo participación en la construcción de estos proyectos que mencionan. Este es el lema de la Convención de las Personas con Discapacidad que se lanzó en el 2006. Y dice nada para nosotros sin nosotros. Quiere decir que todo lo que se decida tiene que ser participativo. Y que no pueden hacer las leyes o sin consultar a la sociedad civil. La movilización nacional de personas con discapacidad está convocada para este jueves 1 de diciembre de 8 a 11 horas y el lugar de convocatoria es Plaza de Armas. Me decía la señora Adriana fuera de cámara que hay como un grupo de WhatsApp con más de 100 organizaciones de personas con discapacidad y decidieron salir del WhatsApp. Sí, decidimos salir del WhatsApp. Y no solo eso, sino bueno, de ese grupo nace y después se creó otro grupo, ahora se llama Movilización, donde se han unido también y lo que se ha decidido es que ya no son las organizaciones, este grupo que se llama Movilización, ya no son organizaciones, son personas, porque lo que queremos es visibilizar, como dice el flyer, visibilizar a la persona con discapacidad. Y realmente, no sé si has visto en otros medios en estos días, hemos tenido muchas invitaciones donde personas con discapacidad dan las entrevistas. Yo creo que ya nosotros tenemos que dar el espacio para que las personas con discapacidad, realmente ya tenemos muchos líderes capacitados, o sea, acá tenemos que tienen todo el bagaje para defenderse, para defender sus propios derechos. Cuando usted hacía mucho hincapié en la importancia de los indicadores que se están renovando los datos 2013, 2019, la pregunta justo ahora que estamos hablando del tema censo, donde se recogen números, indicadores, ¿cuál fue el abordaje que se hizo respecto a las personas con discapacidad? ¿Se pregunta el tipo de discapacidad que se tiene de repente para poder tener una zonificación? Por ejemplo, en Caguazú se necesitan personas especialistas en audífonos, hay más personas con discapacidad auditiva en esa zona, en el sur, en el norte. ¿Cómo ha sido el abordaje del censo en este caso? La verdad que el censo nunca ha dado respuesta a este tema. Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas hay por cada tipo de discapacidad. No tenemos esa respuesta. En el año 2000
se hizo un censo donde salió como 0,9%, no llegaba el 1% de la población con discapacidad con las preguntas que se hicieron. Y en el año 2012 hubo un proyecto que hizo Fundación Saraquí, donde se cambiaron un poquito las preguntas, donde fueron mucho más específicas y se llegó al 12%, que es más o menos la media mundial. Y después, en este año, cuando fueron a sacar las preguntas, queríamos que se usaran las mismas preguntas que se habían trabajado en 2012. Sin embargo, nos respondieron que no se podía usar esas preguntas porque iban a usar el protocolo de Washington. El protocolo de Washington son 6 preguntas específicas. Finalmente nos vencimos porque, manda Claudia Sacur, que es la presidenta de Talla Baja, hizo una nota, nos dedicamos en ese grupo grande que yo te digo, firmamos muchísimas asociaciones y pedimos pues que nos ser escuchados y nos dijeron, no, esto ya está, es una decisión tomada, demasiado O sea, no se difícil, incluyeron las 6 preguntas de Washington. Pero pues nos dijeron que iban a usar las de Washington, pero no se usaron las 6 preguntas de Washington, se usaron 4. Al usar 4, pues entonces invisibiliza a la discapacidad intelectual y la psicosocial, que siempre han estado invisibles, que son las más costosas, que son las más difíciles y que son las más invisibles, ¿cierto? Porque pues hay muchas personas con discapacidad psicosocial que no son visibles a la sociedad, ¿cierto? Y hay muchas personas con discapacidad intelectual que tampoco, que no tienen rasgos físicos. Hay muchos chicos o personas con autismo que no tienen ningún rasgo físico. Y las preguntas que están no se visibilizan. Entonces es muy posible que el censo salga con un rango muchísimo más bajo. Si hay un rango, si ahora con el 12% las leyes no se cumplen, nada, ¿no? Claro. Imagínate si lo que arroje este censo es mucho menor. Claro, necesitamos una radiografía real a ver si con los números no impulsamos el abordaje de estos problemas. Imagínate si 12% es 12 de cada 100 personas. Tiene alguna Es altísimo, discapacidad sí, actualmente sí. y tampoco hay respuesta. Y no hay Si respuesta. baja los números Imagínate. con un censo que no llega al 90% de la población y no están las preguntas específicas, va a ser mucho más problemático mucho más a la hora de abordar los problemas. Sobre todo a la hora de sacar presupuestos, porque imagínate si vamos a decir, es una población súper chica, entonces si siendo bien visible, como el 12%, no hubo respuesta, más que las leyes, porque eso sí, Paraguay tiene una super fuerza en las leyes, todo en el papel está perfecto. El papel aguanta todo, siempre se aguanta dice. todo, ¿cierto? O sea que hay muchísimas leyes, pero no se cumplen. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué piensan ustedes cuando están en ese grupo de WhatsApp que es como la cocina donde se tejen los manejes? ¿Qué se puede hacer para que, por ejemplo, el pasaje realmente se cumpla el pasaje gratuito, que el billetaje no sea un problema, que los chicos tengan la posibilidad de tener una persona especialista en el tema de los audífonos allá en Caaguazú, donde vienen aquí en el Senadis y llevan sus audífonos, pero no hay una persona que pueda arreglar, ecualizar eso allá en Caaguazú? Porque claro, teniendo la radiografía de cuántas personas con discapacidad auditiva tengo en Caaguazú, yo podría pensar en poner una persona con una especialidad de esa naturaleza al servicio público. Yo le voy a decir lo que yo creo, pero puede ser que mucha gente no esté de acuerdo. Yo creo que Senadis debería ser un ministerio, ¿cierto? Un ministerio, no un hospital. La parte de la salud debería corresponder al Ministerio de Salud. O sea, en cada uno de los hospitales de todo el país debería haber técnicos que pudieran atender a las personas con discapacidad. Senadis debería cerrar y ser un ministerio que defienda, que esté pendiente de que estas leyes se cumplan. ¿Cierto? Claro, más de gestión administrativa. De gestión administrativa, que esté todo el tiempo pensando en que están las leyes y cómo hacer para que los ministerios, pero a la Senadis se le va la vida tratando de administrar ese hospital que hay en Senadis, que del IMPRO del Senadis cambió el nombre, pero sigue siendo el IMPRO, es un hospital segregado para personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces debería ser la salud, debería estar en el Ministerio de Salud. Eso que usted señala que es como un segregado del Ministerio de Salud mismo, creo que tiene mucha razón, porque de unas entrevistas que hacíamos sobre el implante coclear, que es
tan importante. Sé que es muy costoso, pero en ningún hospital, en ninguna parte se ha abordado como parte de la salud pública. Hay unas pequeñas direcciones que atienden esas necesidades, pero no es una línea de trabajo real. Claro, ahora estamos más avanzaditos en los hospitales para hacer uno bueno con lo que pues, para hacer ver. Ayer hablábamos con una pediatra que decía ahora tienen seguimiento, por ejemplo, a los niños prematuros, que siempre el porcentaje de niños prematuros que nacen tienen posibilidades de tener dificultades, ya sean auditivas, visuales, ¿cierto? Y entonces ahora hay unos protocolos de seguimiento, pero no es en todos los hospitales, es en los hospitales en Costañú, en San Pablo, o sea, en los de acá. Solamente en algunos. Pero en algunos. Pero bueno, es mejor que nada, ¿cierto? Pero esos ejemplos deberían replicarse y esos ejemplos también deberían tener psicólogas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, que son los profesionales que tiene el Senadis, deberían estar en los hospitales públicos, ¿cierto? Y esa es la lucha permanente, porque es que no es venir a la Senadis, imagínate el que vive en Isla Umbú, venir a la Senadis a que le den una ayuda técnica, por ejemplo. Así es. Eso debería ser del Ministerio de Salud, donde que pudiera ir al hospital que le queda cerca y que ahí consiguiera su ayuda técnica y que ahí consiguiera como el resto de la comunidad. Por esta y por muchas de las razones que, bueno, por estar en televisión tenemos corto el tiempo, estas personas se manifiestan el 1 de diciembre y claro, no necesariamente tenemos que tener una experiencia personal para ser sensibles y solidarizarnos con esta situación. Así es que todos estamos invitados a participar de esta movilización nacional de personas con discapacidad. De ahí, gracias Antonio, que vuelva a compartir el flyer con nosotros. Nada para nosotros sin nosotros. Movilización nacional de personas con discapacidad. Jueves 1 de diciembre de 8 a 11 horas y el lugar de convocatoria es Plaza de Armas, frente al Cabildo. Y me encantó eso de Yoayure Cabo, en busca de la igualdad en nuestro idioma guaraní. Muchísimas gracias, Adriana, por compartir este espacio con nosotros. Y esperamos que nos dé un espacio para recordarles antes del 1. Vamos a invitar a alguna persona con discapacidad que venga a conversar con usted. Estamos a las órdenes y las puertas de la mega cadena de comunicación siempre están abiertas para todos ustedes. Muy amables. Todos invitados. No, o sea, el hermano, el tío, el primo, el amigo, el que conoce, todos están invitados. Vamos a tener una expresión artística súper linda y esperar pasar una mañana agradable entre nosotros y poniendo todo nuestro manifiesto. Sí, me decían fuera de cámara que en realidad no va a ser una manifestación, una caminata, porque las personas con talla corta pidieron que sea una sentata, porque ellos no podrían caminar mucho, así es que sin lugar a dudas va a ser una movilización, una movilización de acuerdo a los intereses y a las necesidades de estas personas con discapacidad en nuestro país, que por cierto los números son importantes, aunque no siempre están totalmente registrados. Muchísimas gracias, Adriana, por estar aquí. Muchísimas gracias, Cristina. Te agradecemos muchísimo. De nuestra parte será hasta mañana a las 20 horas aquí por Mega TV o cuando la noticia así lo requiera. Tapeime por ahí. Chau, chau.